En este tutorial te enseñaré a realizar este tipo de pulsera con diseño de ojo turco paso a paso. Yo soy Cariali y te invito a suscribirte si quieres aprender a confeccionar más accesorios como estos. Empecemos. Necesitamos un gancho de ropa, pero si ya cuentas con un telar de pulseras puedes usarlo sin ningún problema. Vamos a agregar una cuerdita de hilo chino que mida 50 centímetros y la amarramos en las esquinas del gancho. Luego usamos hilo de Miyuki y lo amarramos de igual forma en una esquina. Lo pasamos hacia el otro extremo y lo envolvemos hasta tener 8 filas de hilo. Esta es la primera fila. Con esta 2, tres, 4, 5, 6, 7, 8. Cortamos el hilo y lo anudamos en una de las esquinas. Posteriormente amarramos en la esquina del gancho otra cuerdita de hilo chino que mida 50 centímetros. Esta es la estructura de la pulsera y debe estar formada por filas de hilo donde estarán ubicadas las mostacillas. Vamos a utilizar una aguja para tejer con mostacillas. Introducimos el hilo y lo desplazamos hasta llegar a la longitud de 1,50 m. Llegando a esta medida, doblamos el hilo y deslizamos hasta llegar a la longitud de la otra punta. Por lo tanto, usaremos 3 metros de hilo doble. Cortamos el hilo. Ahora, lo siguiente que haremos es contar las filas de hilo de arriba a abajo hasta llegar a la número 4. Esta es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. En esta fila de hilo anudamos la hebra a partir de 12 o 13 centímetros. Voy a colocar el gancho de esta forma para iniciar con el tejido. Agregamos 3 mostacillas, una dorada, una roja y una dorada. Las llevamos hasta el final del hilo. Luego pasamos la aguja por abajo junto con las mostacillas.
Lo siguiente que haremos es ubicar las mostacillas en los 3 espacios centrales. Empezamos por la fila de hilo donde está anudada la hebra. Luego agrupamos y cruzamos la aguja por las mostacillas y por arriba de los hilos. Forzamos el tejido. Volvemos a introducir 3 mostacillas con el mismo patrón de colores. Repetimos el paso llevando las mostacillas hasta el final. Pasamos la aguja por abajo y situamos las mostacillas en los 3 espacios del centro. Como pueden ver, ya están ordenados. Cruzamos la aguja. Seguimos tejiendo con el mismo patrón de colores y la misma técnica hasta llegar a 15 líneas en total de mostacillas. Finalizando con este paso, agregamos 3 mostacillas doradas. Ahora agregamos una dorada, una azul y una dorada. Vamos a introducir 5 mostacillas. Voy a dejar el patrón de colores en el lado izquierdo del video. Tenemos que situar las 3 mostacillas del centro en el medio de los espacios. Y para las que están en los extremos las ubicaremos buscando la hebra más cercana de los hilos agrupados. Situamos la primera mostacilla y cruzamos la aguja. Ahora haremos lo mismo con la última mostacilla.
Aumentamos el número de mostacillas a 7. Haremos lo mismo situando las 5 mostacillas centrales en el medio y buscamos la hebra más cercana para la primera mostacilla. Nuevamente buscamos una hebra para la última mostacilla. Agregamos 9 mostacillas. Situamos las mostacillas y aplicamos el mismo proceso. Nuevamente agregamos 9 mostacillas. Acá también introducimos 9. En esta parte vamos a reducir el número de mostacillas a 7. Situamos las mostacillas en el centro. Cruzamos la aguja y agrupamos las hebras. Seguimos con 5 mostacillas. Siguen 3 mostacillas. Nuevamente agregamos 3. Ahora en esta parte vamos a tejer las 15 líneas tal como hicimos al principio.
Ya listo el tejido, cortaremos la hebra con la aguja. Luego cortamos las hebras de hilo Miyuki y hacemos un nudo ajustado. Hacemos lo mismo con el otro extremo. Cortamos el excedente de hilo. Ahora vamos a retirar las cuerdas de hilo chino. Opcionalmente podemos adornar las puntas con algunas mostacillas y hacemos un nudo. Solo queda realizar un nudo corredizo para ajustar la pulsera a la muñeca. En la descripción de este video encontrarán un tutorial de cierres de pulseras para que realicen el que quieran.